Hoy en día, la historia de los superhéroes puede dividirse en 5 épocas, que abarcan desde la primera vez que vimos a un superhéroe a finales de los años 30 hasta la época actual, una época en la que los cómics son influenciados fuertemente por el cine. Cada una de estas 5 épocas tiene características muy particulares, características que tienen mucho que ver con sucesos históricos importantes como el ascenso de Hitler, la caída de la bomba atómica o el desarrollo de la Guerra Fría. Por increíble que parezca, estos acontecimientos fueron los que le dieron forma a las 5 épocas de los cómics. Y en este video vamos a analizar por qué sucede eso y cuáles fueron los eventos históricos que formaron a los superhéroes que conocemos hoy en día. La obra literaria más antigua del mundo se trata del poema de Gilgamesh, una historia de casi 5000 años de antigüedad que nos cuenta las aventuras heroicas del rey Gilgamesh y su búsqueda por obtener la inmortalidad. Desde ese entonces, el ser humano ha utilizado los relatos de héroes para hablar acerca de lo que considera digno de admirarse y también acerca de sus miedos. Es por eso que cada cultura tenía héroes con características muy particulares. Por poner algunos ejemplos, mientras que los héroes griegos eran de origen semidivino y peleaban por el honor, los héroes del Renacimiento eran humanos vinculados con la religión y luchaban para proteger los ideales católicos. Si queremos descubrir por qué los héroes son un reflejo de las circunstancias sociales, nosotros tenemos que entender que los superhéroes cumplen una función mitológica en nuestra sociedad, una mitología que dio inicio cuando el mundo fue testigo de la primera aparición del Superman. Capítulo 1. La Edad de Oro y la Segunda Guerra Mundial. La época de los superhéroes comenzó un 18 de abril de 1938, cuando dos jóvenes de origen judío llamados Jerry Siegel y Joe Shuster lograron publicar la primera historia de Superman en el cómic Action Comics número 1. Este cómic tomó al mundo por sorpresa y se convirtió en un éxito inmediato. Estamos hablando de un héroe de otro planeta que no podía ser lastimado, no se enfermaba, las balas rebotaban de su pecho y era ferozmente leal a su mundo adoptivo. Contrario a lo que mucha gente piensa, Superman no nació siendo el héroe patriota, símbolo americano que hoy en día tenemos en mente. De hecho, todo lo contrario. Superman en sus inicios representaba los ideales que Siegel y Shuster, dos judíos de escasos recursos, consideraban importantes. Él era un héroe del pueblo, un campeón de los oprimidos, y es por eso que en sus primeras aventuras lo vemos enfrentarse a políticos corruptos, golpeadores de mujeres y líderes sindicales. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió esto por completo. Conforme la Segunda Guerra Mundial iba avanzando, la participación de Estados Unidos en ella era cada vez más inminente y es por eso que el país comenzó a adoptar una postura cada vez más patriótica, misma que los superhéroes también adoptaron. Es por eso que esta época se caracteriza por el nacimiento de varios superhéroes con temáticas nacionalistas como el Tío Sam, Wonder Woman y sobre todo el Capitán América, quien hizo su debut en este cómic en el que aparece golpeando a Hitler en la mandíbula. No solo eso, sino que superhéroes que no fueron creados con esta intención, como Batman y Superman, cambiaron su tipo de historias para adaptarse a lo que la sociedad en estos tiempos quería ver. De cierta manera, los superhéroes vivieron una época de gran popularidad porque el mundo necesitaba creer en figuras así de perfectas para poder sentirse seguros. Eran fantasías de poder estadounidense que incluso se enfrentaron a Hitler un año antes de que Estados Unidos se involucrara oficialmente en la guerra. Estos héroes combatían lado a lado con las tropas americanas y le hicieron frente a un villano de la vida real que estaba cometiendo crímenes horribles contra la comunidad judía, comunidad a la que los creadores de Superman pertenecían. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el enemigo fue vencido, los superhéroes entraron en una segunda época, una que comenzaría con la caída de la bomba atómica. Capítulo 2. La Edad de Plata y la energía atómica. Si tenemos que hablar del suceso histórico más importante para el desarrollo de las historias de superhéroes, sin duda debe tratarse del 6 de agosto de 1945, el día en que la bomba atómica cayó en la ciudad de Hiroshima, el día que el ser humano se dio cuenta que poseía un poder destructivo que antes solo podíamos encontrar en historias bíblicas. Este suceso tuvo repercusiones durante las próximas 3 eras de los cómics, aunque de diferentes maneras. La primera de ellas fue a través del asombro. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó,
la gente dejó de interesarse en los cómics de superhéroes. El enemigo ya había sido vencido, así que ya no había necesidad de seguir leyendo este tipo de historias. Esto causó que muchos superhéroes fueran cancelados a tal grado que los únicos 3 sobrevivientes fueron Superman, Batman y Wonder Woman, quienes tuvieron que cambiar el enfoque de sus historias y sobrevivir con historias que iban más por el lado de la comedia. Esto cambió cuando DC comenzó a introducir versiones nuevas de personajes olvidados, pero con un origen mucho más vinculado a la ciencia ficción, algo que parecía agradarles mucho más a los nuevos lectores. Así pues, vimos nacer a las versiones más conocidas de The Flash, quien obtuvo sus poderes debido a unos químicos, o Linterna Verde, quien ahora era miembro de una policía espacial. Estos renacimientos culminaron con la publicación de la poderosa Liga de la Justicia en 1960. Sin embargo, fue Marvel Comics quien definió la Edad de Plata cuando publicó el histórico Fantastic Four número 1 en 1961. Este cómic fue un éxito comercial que incluso salvó a la compañía de la bancarrota, al mismo tiempo que redefinió al superhéroe moderno. No solo se trataba de un grupo de individuos con fallas que no estaban del todo de acuerdo con sus habilidades, se trataba de un grupo de personas que adquirió sus poderes debido a una radiación misteriosa. La fórmula fue tan efectiva que Marvel replicó esto con personajes como Hulk o Spider-Man, personajes con fallas con los que los lectores se sentían identificados y que adquirieron sus poderes debido a la radiación, un tema que era muy atractivo para los niños de aquella época. Y es que en estos días aún se le veía a la bomba atómica y a la radiación como algo novedoso e incluso positivo. Esto es porque representaba el símbolo del poder estadounidense que ganó la Segunda Guerra Mundial. Esta época también se caracterizó por una inclinación hacia personajes con fallas, héroes que se parecen más a nosotros, mientras que héroes con una moral perfecta como Superman se volvieron menos populares. Esta tendencia continuaría en la siguiente época, una época en la que las figuras de autoridad eran aún más cuestionadas. Capítulo 3. La Edad de Bronce y la Guerra de Vietnam. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que contaba con el apoyo de la gran mayoría de los habitantes de Estados Unidos, la Guerra de Vietnam fue un conflicto al que mucha gente se oponía. Esto hizo que toda una generación de jóvenes alrededor del mundo comenzara protestas y movimientos sociales, mismos que llegaron hasta las páginas de los cómics. En esta época, los superhéroes se enfrentaron por primera vez a problemas sociales serios. Vimos entonces cómo Linterna Verde hablaba acerca del racismo, a Spider-Man tocar por primera vez el tema del consumo de drogas en los cómics e incluso a Flecha Verde lidiar con la adicción de su compañero Speedy. Este cambio fue posible debido a que la Edad de Bronce fue la primera época en la que los niños no eran el consumidor primario de cómics. Ahora, estos eran más leídos por universitarios y adultos, quienes habían crecido con historias de superhéroes y ahora estaban ansiosos de ver contenido más maduro. Los lectores no fueron los únicos que cambiaron. La Edad de Bronce también fue la primera época que contó con escritores que habían crecido leyendo cómics, escritores que conocían a la perfección a los personajes, su lenguaje y sobre todo el gran potencial que los superhéroes tenían para enfrentarse a los movimientos sociales que la gente estaba pasando. El hecho de que Estados Unidos perdiera la guerra de Vietnam en 1972 y el presidente Nixon haya sido envuelto en un escándalo de corrupción y renunciara a su cargo en 1973 hicieron de esta época una en la que la gente se cuestionaba el papel de figuras de autoridad. Esto podemos verlo reflejado fuertemente en el cómic Must There Be a Superman, en el que los guardianes de Oa enjuician a Superman por intervenir demasiado en el mundo, y en la saga del Capitán América en la que Steve Rogers adopta el nombre de Nómada, ya que no se siente cómodo representando un país con gobernantes corruptos. A partir de aquí, el panorama de los superhéroes se vio cada vez más sombrío, una temática que culminaría en la siguiente época. Capítulo 4. La Edad Moderna y la Guerra Fría. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, se formaron dos grandes potencias que competían por el control político del mundo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos comenzaron a producir armas nucleares a gran escala con la intención de intimidar al otro. A esta etapa de la historia se le conoció como la Guerra Fría.
Antes de continuar, quiero decirte que este video es un resumen de una plática de 1 hora que estoy promocionando. Así que si te gustaría verme en tu ciudad hablando a fondo de este tema, me ayudaría mucho que me pidieras en las redes sociales de convenciones, eventos culturales o universidades. Voy a dejarte aquí abajo mis datos de contacto. Ahora sí, sigamos con el tema. Mientras que la radiación y la energía nuclear eran sinónimos de asombro durante la edad de plata de los cómics, para mediados de los 80s el mundo vivía con el temor a una tercera guerra mundial, una guerra nuclear que seguramente terminaría con la vida en la Tierra. Este temor dio origen a historias como Watchmen, en la que el hombre más inteligente del mundo pretende acabar con la Guerra Fría mediante un plan que acabaría con la vida de millones de personas y los héroes enmascarados que intentan detenerlo. También vimos este tema en cómics como The Dark Knight Returns, donde Superman se enfrenta a unos misiles nucleares a petición del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, tanto Superman como Dr. Manhattan representan en esta época de cierta manera el poder de la bomba atómica en manos de este país. La Guerra Fría terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín, pero la confianza en la figura del superhéroe no se recuperaría tan fácilmente. Y es que, mitológicamente, un héroe tiene que morir para regresar transformado y comenzar el ciclo de nuevo. Esta muerte simbólica que los héroes mitológicos sufren comenzó en los cómics cuando Alan Moore expuso a los héroes de Watchmen como alcohólicos, sociópatas y narcisistas. También podemos verlo en The Dark Knight Returns, una historia que cambia por completo al personaje de Batman. Ambos cómics representan deconstrucciones del superhéroe, las cuales serían necesarias para poder tener historias esperanzadoras de nuevo. Esta tendencia continuó durante los 90s, con cómics como La muerte de Superman, Nightfall o Emerald Twilight. Después de esta época de historias oscuras, los superhéroes lograrían levantarse de nuevo. Capítulo 5. La edad cinematográfica y las Torres Gemelas. En el 2001, apareció en los cines un teaser que sin duda representa perfectamente el inicio de la edad cinematográfica de los superhéroes. En él, veíamos maravillados cómo Spider-Man atrapaba un helicóptero en una telaraña en medio de las Torres Gemelas. Poco después, el teaser tuvo que ser retirado del mercado cuando un atentado terrorista impactó 2 aviones contra estas torres, causando su colapso un 11 de septiembre del 2001. En este teaser podemos ver los 2 elementos centrales de la última edad de los superhéroes. Primero que nada, tenemos el hecho de que fue la primera vez que tuvimos la tecnología necesaria para hacer tomas realistas de los poderes de los superhéroes. Como consecuencia, esta fue la primera época en la que su éxito se encontró en un medio diferente a los cómics. Sagas como la trilogía de Spider-Man de Raimi del 2002, la trilogía The Dark Knight de Nolan en el 2005 y sobre todo el inicio del universo cinematográfico Marvel en el 2008, fueron éxitos taquilleros tremendos. Éxitos con los que el público masivo conoció realmente a estos personajes más allá del nombre o características generales. Pero este teaser también representa uno de los momentos claves para las historias del nuevo milenio, la caída de las Torres Gemelas, un atentado que llevó al gobierno de los Estados Unidos a implementar medidas extremas en su lucha contra el terrorismo, llegando incluso a encarcelar a personas sin un juicio y a espiar llamadas telefónicas de sus propios habitantes, violentando así sus derechos humanos. Estos temas en los que el público se pregunta ¿qué tantas libertades están dispuestas a ceder a cambio de seguridad? Podemos verlo en cómics como Civil War, en donde hay una guerra por el registro de los metahumanos, y Torre de Babel, una historia en la que Batman traiciona la confianza de la Liga de la Justicia y crea planes para detener a cada uno de ellos. De hecho, también podemos ver estos temas en películas como The Dark Knight, en donde Batman espía a toda la ciudad con la intención de encontrar al Joker, y la propia película de Civil War. Esta época entonces se caracteriza por tener 2 tipos de narrativas muy diferentes, una que tiene que ver con esta búsqueda de seguridad a cambio de libertad y una segunda que vemos en todas las películas de origen del universo cinematográfico Marvel y otras películas como Aquaman, en la que los superhéroes son personajes coloridos y poco complejos que buscan simplemente entretener a las audiencias mediante una historia básica del bien contra el mal. Se podría decir que, de cierta manera, muchas películas de superhéroes de hoy en día aún se encuentran en la edad de oro de los cómics, pero este es algo completamente normal. Nosotros tenemos que recordar que los superhéroes en los cómics han vivido un ciclo que comenzó hace 80 años, un ciclo en el que han volado, han caído
han muerto y resucitado con el único propósito de seguir enfrentándose a los miedos que nos acechan. Y si un día los héroes tienen que volver a morir, seguramente lo harán. Mientras tanto, los hechos históricos que vivimos en el mundo real seguirán dándole forma a nuestra ficción, formando así parte del ciclo de vida de los superhéroes. No te vayas todavía, si te gustó este videoensayo, tengo otros en los que mezclo a los superhéroes con temas de mitología. Voy a dejarte aquí una lista de reproducción para que lo cheques. Yo soy Go, el Monitor Geek, y te invito a seguir viendo Más allá de lo evidente.